Señor Herrera, con todo respeto, pero su pronunciación del francés está completamente incorrecta. La palabra es entrepreneur, no entrepreneur. Y en italiano, es imprenditore, no imprenditoro. En inglés, ya lo sabe bien, dijo Camila con voz firme pero educada, sin dejar de sostener la bandeja de copas de champán mientras todos los invitados del evento corporativo más exclusivo de la Ciudad de México se quedaron en silencio absoluto, mirando alternativamente entre la empleada de servicio que acababa de corregir públicamente al millonario más poderoso del salón y el rostro estupefacto de Emilio Herrera, quien por primera vez en sus 32 años de vida no tenía ni idea de qué responder. El murmullo de conversaciones sofisticadas se detuvo como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en una película, los cristales de las copas dejaron de tintinear. Incluso la música de fondo del cuarteto de cuerdas pareció volverse más tenue, y en esos segundos eternos que se sintieron como horas, Emilio experimentó algo completamente desconocido para él. La sensación de ser puesto en su lugar por alguien que, según su mundo, no tenía derecho a hacerlo, pero que acababa de demostrar tener más conocimiento que él en una materia que presumía dominar frente a inversionistas internacionales de 3 continentes diferentes. Camila sintió como el corazón le latía con fuerza contra las costillas mientras mantenía la compostura, consciente de que probablemente acababa de cometer el error más grande de su carrera profesional, pero incapaz de arrepentirse porque la injusticia de escuchar información incorrecta siendo presentada como verdad absoluta frente a personas que podrían tomar decisiones importantes basándose en esos datos erróneos. Simplemente no podía quedarse callada, no cuando tenía el conocimiento para corregirlo, no cuando sus estudios de idiomas durante las noches después de trabajar 12 horas en diferentes empleos le habían enseñado exactamente lo que este hombre estaba diciendo mal. Y definitivamente no cuando su dignidad personal valía más que cualquier trabajo. Por muy necesario que fuera el sueldo que recibía por servir copas en eventos como este donde se movían millones de pesos en conversaciones casuales mientras ella calculaba mentalmente si le alcanzaría para pagar tanto el transporte de regreso a casa como la comida del día siguiente. ¿Perdón?, murmuró Emilio, sin poder procesar completamente lo que acababa de suceder, porque en su mundo de oficinas en Santa Fe, restaurantes exclusivos de Polanco y eventos corporativos donde todos asentían automáticamente a cada palabra que salía de su boca, jamás había experimentado una corrección pública, mucho menos de una empleada de servicio. Y mucho menos una corrección que evidentemente era correcta, lo cual hacía que la situación fuera infinitamente más humillante que si hubiera sido solo una impertinencia sin fundamento, pero no, esta mujer acababa de demostrar frente a inversionistas franceses, empresarios italianos y ejecutivos estadounidenses que él, Emilio Herrera, heredero de un imperio empresarial valorado en cientos de millones de dólares, no sabía pronunciar correctamente las palabras básicas en los idiomas que presumía manejar fluidamente. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas cargadas de significado, algunos sonriendo discretamente detrás de sus copas, otros carraspeando incómodamente, y Camila se dio cuenta de que tenía 2 opciones: disculparse humildemente y esperar que la despidieran con algo de dignidad, o mantener su posición y enfrentar las consecuencias de haber desafiado a uno de los hombres más poderosos del país. Pero mientras consideraba sus opciones, notó algo inesperado en los ojos de Emilio, una chispa que no era de ira como había anticipado, sino algo más complejo, algo que parecía una mezcla de sorpresa, curiosidad y tal vez, solo tal vez, un destello de admiración que él mismo no comprendía completamente. Tiene razón, dijo finalmente Emilio, después de lo que pareció una eternidad, su voz sorprendentemente calmada considerando que acababa de ser humillado públicamente. Completamente razón, repitió, esta vez con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos pero que definitivamente no era falsa. Mientras observaba a esta mujer que se mantenía erguida frente a él con una dignidad que contrastaba fuertemente con el uniforme de servicio que llevaba puesto, el delantal blanco impecablemente limpio, el cabello recogido en un moño perfecto y una presencia que de alguna manera lograba hacer que todos los trajes de diseñador y joyas costosas del salón parecieran superficiales en comparación. Camila parpadeó sorprendida porque había esperado gritos, despido inmediato, tal vez incluso que la sacaran del edificio por seguridad.
Pero definitivamente no había esperado que él admitiera públicamente que estaba equivocado, y menos aún con esa voz que sonaba genuinamente impresionada en lugar de ofendida. Lo cual la desconcertó completamente porque en su experiencia trabajando para personas adineradas, la reacción usual a cualquier tipo de corrección era la indignación defensiva, no esta extraña calma que parecía esconder algo más profundo que simple aceptación de un error. Disculpe, señor, no era mi intención interrumpir su presentación, dijo Camila, intentando recuperar el protocolo apropiado para la situación, aunque por dentro se preguntaba si realmente se sentía arrepentida o si. En el fondo, había una parte de ella que se sentía satisfecha de haber puesto fin a la arrogancia casual con la que este hombre había estado impresionando a sus invitados con información incorrecta. Como si el dinero le diera automáticamente autoridad sobre temas que claramente no dominaba completamente. No, no se disculpe, respondió Emilio, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de su respuesta. Es refrescante encontrar a alguien que sepa de lo que está hablando, añadió, y por primera vez en años, tal vez décadas, sintió curiosidad genuina por otra persona. Porque esta empleada acababa de demostrar tener conocimientos que él no poseía, había tenido el valor de corregirlo públicamente. Y lo había hecho con una elegancia natural que contrastaba dramáticamente con la elegancia comprada de la mayoría de las mujeres en su círculo social. El silencio incómodo que había caído sobre el salón comenzó a disolverse gradualmente cuando los invitados se dieron cuenta de que no habría drama, no habría despido espectacular. Y definitivamente no habría la explosión de ira que muchos habían anticipado, pero en lugar de regresar inmediatamente a sus conversaciones, varios permanecieron observando discretamente la interacción entre el millonario y la empleada, como si presintieran que estaban presenciando algo inusual, algo que rompía las reglas no escritas de los eventos corporativos donde cada persona tenía su lugar designado y raramente se cruzaban las líneas sociales de manera tan directa y dramática. Camila mantuvo su posición profesional, sosteniendo la bandeja con las copas restantes, pero sus ojos permanecieron fijos en los de Emilio con una intensidad que ninguno de los dos había anticipado. Y en esa mirada se desarrolló una comunicación silenciosa que trascendía completamente las palabras que acababan de intercambiar. Una conexión que parecía reconocer que algo fundamental había cambiado en la dinámica de poder entre ellos, no porque ella hubiera ganado o él hubiera perdido, sino porque por un momento habían interactuado como iguales intelectuales en lugar de como empleada y jefe. ¿Dónde aprendió francés e italiano?, preguntó Emilio, genuinamente curioso, porque en su experiencia, las personas en posiciones de servicio no solían ser políglotas. Y esta pregunta reveló más de lo que él quería admitir sobre sus propios prejuicios y suposiciones sobre las personas que trabajaban en empleos que él consideraba menores. Sin darse cuenta de que esta pregunta también demostraba cuán poco sabía realmente sobre las vidas, educación y circunstancias de las personas que lo rodeaban diariamente. Estudié idiomas en la universidad antes de. Camila se detuvo abruptamente, consciente de que estaba a punto de compartir información personal que no tenía obligación de revelar. Especialmente no frente a un salón lleno de extraños que probablemente la juzgarían por trabajar en servicio teniendo educación universitaria. Pero también consciente de que esta conversación había tomado un rumbo inesperadamente personal que la hacía sentir vulnerable de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Antes de que, insistió Emilio suavemente, y había algo en su tono que sugería que realmente quería saber la respuesta, no por curiosidad superficial sino por un interés genuino que él mismo no comprendía completamente. Porque nunca antes había sentido la necesidad de conocer la historia personal de alguien que trabajaba para él. Pero esta mujer había logrado capturar su atención de una manera que iba más allá de la simple corrección lingüística que había hecho momentos antes. Antes de que la vida decidiera que necesitaba trabajar más que estudiar, respondió Camila con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos, una respuesta que contenía toda la historia de sueños pospuestos, oportunidades perdidas y decisiones difíciles sin entrar en detalles que no estaba dispuesta a compartir con un extraño. Por muy intrigante que fuera la conversación que estaban teniendo en medio de un evento corporativo donde ella técnicamente debería estar sirviendo copas silenciosamente en lugar de discutiendo su educación con el anfitrión.
Emilio sintió algo que no había experimentado en años, genuino respeto por otra persona. Porque esta respuesta simple pero cargada de significado le reveló más sobre la fortaleza de carácter de esta mujer que todas las conversaciones superficiales que había tenido en los últimos meses con personas de su mismo nivel socioeconómico, personas que nunca habían tenido que elegir entre educación y supervivencia, personas que nunca habían tenido que sacrificar sueños personales por necesidades inmediatas, personas cuyas vidas habían sido una progresión suave de privilegios sin interrupciones traumáticas o decisiones desesperadas. Eso debe haber sido difícil, dijo, y por primera vez en una conversación social, Emilio no estaba calculando qué respuesta sería más beneficiosa para él, qué impresión quería causar, o cómo podría usar la información en su beneficio, sino que simplemente estaba respondiendo como un ser humano a otro ser humano. Una experiencia tan inusual para el que se sintió ligeramente desorientado por la naturalidad con la que las palabras salieron de su boca. La vida es difícil para todos de diferentes maneras, respondió Camila diplomáticamente. Porque había aprendido a través de experiencia que las personas adineradas generalmente no querían escuchar sobre dificultades reales. Preferían mantener conversaciones superficiales que no los obligaran a confrontar las realidades de la vida fuera de sus burbujas de privilegio, pero había algo en la expresión de Emilio que sugería que tal vez, por una vez, alguien realmente quería escuchar una respuesta honesta en lugar de una respuesta políticamente correcta. La conversación fue interrumpida por la llegada de un hombre mayor vestido con un traje obviamente caro, quien se acercó a Emilio con la sonrisa profesional de alguien acostumbrado a navegar situaciones sociales complejas. Pero Camila pudo notar la ligera tensión en sus ojos cuando miró hacia ella. Como si estuviera evaluando si debería intervenir para rescatar a Emilio de una conversación que claramente había durado más tiempo del apropiado según las normas sociales no escritas de este tipo de eventos. Emilio, los inversionistas franceses están preguntando por ti, dijo el hombre mayor, dirigiendo apenas una mirada fugaz hacia Camila antes de enfocar toda su atención en Emilio. Un comportamiento que Camila había observado cientos de veces en eventos como este, donde las personas de servicio se volvían efectivamente invisibles para los invitados. Reconocidas solo cuando necesitaban algo específico y luego inmediatamente olvidadas una vez que la necesidad había sido satisfecha. Por supuesto, respondió Emilio, pero en lugar de alejarse inmediatamente como hubiera hecho normalmente, se quedó un momento más mirando a Camila. Como si estuviera memorizando su rostro o tal vez tratando de procesar completamente lo que había sucedido entre ellos, una pausa que no pasó desapercibida para el hombre mayor, quien frunció ligeramente el ceño ante este comportamiento inusual de alguien que conocía como eficientemente social y que nunca se demoraba en transiciones entre conversaciones durante eventos de negocios. Gracias por la corrección, dijo Emilio finalmente, extendiéndole la mano a Camila de una manera que parecía completamente natural para él pero que causó que varios invitados cercanos se detuvieran a observar. Porque aunque los apretones de manos no eran inusuales en eventos corporativos, la idea de que el anfitrión le diera la mano a una empleada de servicio como si fuera una igual social era definitivamente algo que no habían visto antes en este tipo de gatherings exclusivos. Camila dudó por un momento, consciente de que todos los ojos estaban sobre ella, antes de extender su propia mano para estrecharla de él, y en el momento en que su piel se tocó, ambos sintieron una corriente eléctrica que no tenía nada que ver con la situación profesional en la que se encontraban y todo que ver con una atracción mutua que ninguno de los dos había anticipado. Una atracción que se manifestó en un apretón de manos que duró exactamente 2 segundos más de lo que hubiera sido apropiado en circunstancias normales, 2 segundos que fueron suficientes para que ambos se dieran cuenta de que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. De nada, señor Herrera, respondió Camila, retirando su mano con lo que esperaba fuera la velocidad apropiada, aunque por dentro se sentía como si hubiera tocado un cable eléctrico. Una sensación que la desconcertó completamente porque había conocido a cientos de hombres atractivos y poderosos en su trabajo y nunca había experimentado esta reacción física inmediata e intensa que parecía haber despertado cada terminación nerviosa en su cuerpo con un simple contacto de manos. Emilio se alejó finalmente, siguiendo al hombre mayor hacia el grupo de inversionistas franceses,
pero durante toda la conversación subsiguiente sobre expansión internacional y proyecciones financieras, su mente siguió regresando a la empleada que lo había corregido con tanta elegancia y conocimiento, preguntándose qué más no sabía sobre las personas que trabajaban para él. ¿Cuántas historias no contadas existían en las vidas de las personas que él veía diariamente pero nunca realmente observaba? Y más específicamente, preguntándose si volvería a ver a esta mujer extraordinaria que había logrado capturar su atención completa en menos de 5 minutos de conversación. Camila continuó sirviendo copas durante el resto del evento, pero cada vez que pasaba cerca del grupo donde estaba Emilio, podía sentir su mirada sobre ella. No de la manera incómoda y predatoria que había experimentado con otros hombres en posiciones de poder, sino con una intensidad curiosa que la hacía sentir vista y valorada de una manera que no había experimentado en mucho tiempo, una atención que la hacía consciente de cada movimiento que hacía, cada palabra que intercambiaba con otros invitados, cada sonrisa profesional que ofrecía mientras cumplía con sus responsabilidades laborales. Durante las siguientes 2 horas, ambos navegaron sus respectivos roles en el evento, él encantando a inversionistas potenciales y estableciendo conexiones de negocios valiosas. Ella asegurándose de que todos los invitados tuvieran bebidas y que el servicio fluyera sin problemas, pero ambos estaban hiperconscientes de la presencia del otro en el salón. Una conciencia mutua que creó una tensión subyacente que ninguno de los dos sabía cómo manejar pero que ambos encontraban extrañamente emocionante y perturbadora al mismo tiempo. Cuando el evento finalmente comenzó a llegar a su fin y los invitados empezaron a despedirse y retirarse, Camila se encontró recogiendo copas vacías cerca de donde Emilio estaba teniendo sus últimas conversaciones de la noche, y cuando él finalmente se quedó solo por un momento, se acercó a ella con una decisión que había estado formándose en su mente durante toda la noche pero que solo ahora se atrevía a verbalizar. Camila, dijo, usando su nombre por primera vez, aunque ella no recordaba habérselo dicho, lo cual significaba que él había preguntado por ella durante el transcurso de la noche. Una realización que la hizo sentir una mezcla de emoción y aprensión porque significaba que ella había estado en sus pensamientos tanto como él había estado en los de ella. Pero también significaba que él tenía el poder y los recursos para averiguar cosas sobre ella que ella no había elegido compartir. Sí, señor Herrera, respondió, manteniendo el tono profesional aunque su corazón había comenzado a latir más rápido al escuchar su nombre en sus labios. Preguntándose qué vendría después y si debería estar preparándose para buenas o malas noticias, porque en su experiencia, cuando los jefes aprendían los nombres de empleados de servicio, generalmente significaba que algo significativo estaba a punto de suceder, ya fuera una promoción inesperada o un despido justificado. Me gustaría hablar contigo, dijo Emilio, y había algo en su voz que sugería que esta no era una conversación de trabajo rutinaria, sino algo más personal, más significativo. Algo que ambos sabían que cruzaría las líneas profesionales que técnicamente deberían mantener pero que habían comenzado a difuminarse desde el momento en que ella lo había corregido frente a todos sus invitados importantes. Por supuesto, respondió Camila, aunque por dentro se preguntaba si estaba cometiendo un error al acceder a una conversación privada con un hombre que tenía tanto poder sobre su situación laboral y económica. Pero al mismo tiempo sintiendo una curiosidad genuina sobre que podría querer discutir con ella que no pudiera decirse frente a otros, y más importante, sintiendo una atracción hacia el que iba más allá de la lógica y que la empujaba hacia decisiones que normalmente no tomaría. ¿Puedes quedarte unos minutos después de que termine tu turno?, preguntó Emilio, consciente de que esta petición podría interpretarse de múltiples maneras y queriendo asegurarse de que ella supiera que tenía la opción de rechazar sin consecuencias profesionales. Aunque por dentro esperaba desesperadamente que ella dijera que sí porque algo sobre esta mujer había despertado una curiosidad e interés que no había sentido por nadie en años, tal vez nunca. Camila lo miró directamente a los ojos, evaluando la sinceridad de su petición y tratando de discernir sus motivaciones reales. Porque había aprendido a ser cautelosa con hombres poderosos que mostraban interés repentino en ella. Pero había algo en la manera en que él la miraba que sugería respeto genuino en lugar de las intenciones predatorias que había encontrado en otras situaciones similares. Algo que la hacía sentir segura a pesar de la inherente vulnerabilidad de su posición.
Sí, respondió finalmente, una respuesta simple que contenía la promesa de una conversación que ambos sabían cambiaría fundamentalmente la naturaleza de su relación, cualquiera que fuera a ser esa relación. Porque habían cruzado una línea invisible cuando ella lo corrigió públicamente y él respondió con respeto en lugar de indignación. Y ahora estaba navegando territorio desconocido donde las reglas sociales normales no parecían aplicarse de la manera usual. 30 minutos después, cuando el último invitado había abandonado el salón y los empleados de la empresa de catering habían terminado de recoger los últimos rastros del evento, Camila se encontró sola con Emilio en el amplio espacio que ahora parecía demasiado grande e íntimo al mismo tiempo. Las luces principales habían sido atenuadas dejando solo las lámparas decorativas que creaban una atmósfera completamente diferente a la del evento corporativo formal que había tenido lugar horas antes. Y en este nuevo ambiente, ambos parecían diferentes personas, despojados de los roles que habían estado interpretando frente a los invitados. Él ya sin la necesidad de impresionar a nadie y ella ya sin la responsabilidad de servir. Simplemente dos personas que habían compartido un momento extraordinario y que ahora se enfrentaban a la realidad de lo que significaba estar solos juntos sin las distracciones y protecciones que ofrecía un evento social lleno de otras personas. Gracias por quedarte, dijo Emilio, aflojándose la corbata con un gesto que reveló una vulnerabilidad que Camila no había visto antes. Como si quitarse esa pequeña formalidad fuera simbólico de bajar las defensas que había mantenido durante toda la noche, y ella notó cómo este simple acto lo hacía parecer más joven, menos intimidante. Más humano de alguna manera que contrastaba dramáticamente con la imagen de poder y control que había proyectado durante el evento. Camila había cambiado su uniforme de servicio por la ropa casual que había traído en su bolsa, unos jeans simples y una blusa blanca que, aunque sencilla, realzaba su belleza natural de una manera que el uniforme no había logrado, y Emilio se sorprendió al notar cómo este cambio de vestuario parecía revelar aún más claramente la disparidad entre sus mundos. Porque mientras su ropa era obviamente de marcas accesibles y comprada con consideraciones prácticas más que estéticas, ella irradiaba una elegancia natural que ninguna cantidad de dinero podía comprar, una gracia innata que hacía que las mujeres en su círculo social, con sus vestidos de diseñador y joyas costosas, parecieran artificiales en comparación. No estoy segura de por qué me quedé, admitió Camila honestamente, porque la verdad era que todo sobre esta situación desafiaba su sentido común, su instinto de autoprotección, y las lecciones que había aprendido sobre mantener límites claros entre su vida personal y profesional, pero había algo sobre Emilio que la intrigaba más allá de la lógica. Algo que la hacía querer saber que tenía que decirle que no podía esperar hasta el próximo evento donde trabajara para su empresa. Yo tampoco estoy seguro de por qué te pedí que te quedaras, confesó Emilio, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad, porque normalmente él tenía agendas claras para cada conversación, objetivos específicos que quería lograr, pero con Camila se sentía navegando sin mapa, guiado solo por una curiosidad genuina y una atracción que iba más allá de lo físico. Aunque definitivamente incluía un elemento físico que lo hacía hipersensible a cada uno de sus movimientos, cada expresión que cruzaba su rostro, cada palabra que salía de sus labios. Se quedaron de pie por un momento en un silencio que no era incómodo sino cargado de posibilidades, ambos conscientes de que esta conversación podría tomar cualquier dirección, que no había reglas establecidas para una situación como esta donde un millonario y una empleada de servicio se encontraban como iguales después de haber roto todas las convenciones sociales durante una corrección pública que había revelado tanto sobre ambos como personas, más de lo que la mayoría de las personas revelaban en años de conocerse superficialmente. ¿Quieres sentarte?, preguntó Emilio, señalando hacia un área más cómoda del salón donde había sofás de cuero que habían estado ocupados por grupos de invitados discutiendo negocios durante el evento, pero que ahora ofrecían un espacio más íntimo para una conversación que ambos sabían sería diferente a cualquier intercambio que hubieran tenido con otras personas en mucho tiempo. Camila asintió y se dirigió hacia los sofás, eligiendo sentarse en el borde de uno de ellos en lugar de relajarse completamente, una postura que revelaba que aunque había aceptado quedarse, todavía mantenía cierta cautela sobre la situación, una prudencia que Emilio respetó sentándose en el sofá opuesto en lugar de junto a ella.
manteniendo una distancia física que permitía conversación sin crear incomodidad o presión. Esta noche me hiciste darme cuenta de algo que no había considerado antes, comenzó Emilio, eligiendo sus palabras cuidadosamente porque quería ser honesto sin sonar condescendiente. Y porque sabía que lo que estaba a punto de decir revelaría más sobre sus propias limitaciones como persona de lo que normalmente estaría dispuesto a admitir frente a cualquiera. Mucho menos frente a alguien que prácticamente era una extraña, aunque por alguna razón no se sentía como una extraña sino como alguien con quien podía ser genuinamente el mismo por primera vez en años. ¿Qué cosa?, preguntó Camila, genuinamente curiosa, porque había esperado que él quisiera hablar sobre la corrección que había hecho. Tal vez para establecer límites profesionales claros o para asegurarse de que no volviera a suceder algo así, pero su tono sugería que la conversación iba en una dirección completamente diferente, más personal y reflexiva de lo que había anticipado. Me di cuenta de que no sé nada sobre las personas que trabajan conmigo, dijo Emilio, y había una tristeza genuina en su voz que sorprendió a Camila. Porque no había esperado que un hombre en su posición fuera capaz de autorreflexión tan honesta, mucho menos que estuviera dispuesto a compartir esa reflexión con ella. Veo a cientos de personas cada semana en mi trabajo, en eventos como el de esta noche, en reuniones, pero nunca realmente los veo como individuos con historias propias, con educación, con sueños que tal vez tuvieron que posponer. Camila sintió algo moverse en su pecho, una emoción que no había esperado sentir. Porque había conocido a muchos hombres ricos y poderosos en su trabajo y nunca había escuchado a ninguno de ellos expresar este tipo de vulnerabilidad. Esta disposición a admitir que tal vez su perspectiva del mundo era limitada. Que tal vez había estado viviendo en una burbuja sin darse cuenta de cuánto se estaba perdiendo al no conectar genuinamente con las personas a su alrededor. No eres el único, respondió Camila suavemente, porque no quería que él se sintiera juzgado por una realización que realmente hablaba bien de su carácter. El hecho de que fuera capaz de reconocer sus limitaciones y querer hacer algo al respecto. La mayoría de las personas viven en sus propias burbujas, rodeadas de gente similar a ellos. Es humano, es natural. Lo diferente es darse cuenta y querer cambiar eso. ¿Pero es cambio real o solo curiosidad momentánea?, preguntó Emilio, formulando una pregunta que había estado atormentándolo desde que decidió pedirle que se quedara, porque se conocía lo suficiente como para saber que a menudo sus intereses eran pasajeros. Que su atención podía ser capturada intensamente por algo nuevo pero luego desvanecerse cuando la novedad se desvanecía, y no quería que eso fuera lo que estaba sucediendo aquí. Especialmente no con alguien como Camila que merecía respeto y consideración genuinos, no curiosidad superficial. Esta pregunta reveló una profundidad de autoconocimiento que Camila no había esperado de él, una honestidad brutal consigo mismo que la hizo verlo de una manera completamente nueva. No solo como un hombre privilegiado que había tenido todo fácil, sino como alguien que al menos era consciente de sus propias limitaciones y patrones de comportamiento. Alguien que se cuestionaba sus propias motivaciones en lugar de simplemente actuar por impulso sin reflexión. No lo sé, admitió Camila. Pero el hecho de que te preguntes eso ya es algo importante. La mayoría de las personas simplemente actúan sin cuestionarse si sus motivaciones son genuinas o superficiales. Cuéntame sobre tu vida, dijo Emilio de repente, una petición que sonó más íntima de lo que había pretendido, pero que reflejaba un deseo genuino de conocerla como persona. De entender cómo había llegado a trabajar en eventos como el de esta noche cuando obviamente tenía la educación y las habilidades para hacer mucho más, de comprender qué la motivaba. Que la había formado como la mujer segura y dignificada que había conocido esta noche. Camila dudó, porque hablar sobre su vida significaba exponerse, revelar vulnerabilidades y decisiones difíciles que había tenido que tomar. Mostrar las partes de su realidad que no eran glamorosas ni inspiradoras sino simplemente duras y necesarias, pero había algo en la manera en que él la miraba que la hacía sentir que podía confiar en él con estas verdades. Que él no las usaría para juzgarla sino para entenderla. Mi vida no es particularmente interesante, comenzó Camila. Una reflexión automática que había desarrollado para protegerse de la curiosidad superficial de personas que querían historias dramáticas o inspiradoras pero que no estaban realmente interesadas en la complejidad real de la supervivencia económica.
Estudié idiomas porque me gustaban, trabajé en diferentes empleos porque necesitaba dinero. Terminé en servicio de eventos porque paga mejor que muchas otras opciones disponibles para alguien sin conexiones familiares en corporaciones importantes. Eso suena muy interesante para mí, respondió Emilio, porque cada palabra que ella decía pintaba un cuadro de una vida vivida con propósito y determinación. Una vida donde cada decisión tenía consecuencias reales y donde no había red de seguridad familiar o financiera que permitiera errores costosos o periodos de autodescubrimiento financiados por otros. Una realidad tan diferente a la suya que la encontraba fascinante no de manera condescendiente sino con respeto genuino por la fortaleza que requería navegar esa realidad diariamente. No, no lo es, insistió Camila, pero sin amargura, simplemente como una declaración de hecho. Es la vida de millones de personas. Trabajas, pagas cuentas, ahorras cuando puedes, planeas para el futuro cuando tienes la energía emocional para hacerlo después de lidiar con el presente inmediato. No hay drama, no hay gran narrativa, solo supervivencia diaria con momentos ocasionales de satisfacción o alegría cuando logras algo pequeño pero significativo para ti. Emilio se quedó en silencio por un momento, procesando esta descripción de una vida que era completamente ajena a su experiencia pero que reconocía como profundamente real y valiosa. Una vida con peso y sustancia que contrastaba fuertemente con su propia existencia donde los problemas tendían a ser abstractos y las soluciones siempre estaban disponibles con suficiente dinero o influencia. Donde nunca había experimentado la presión constante de necesidades básicas no satisfechas o la ansiedad de no saber si habría suficiente dinero para el próximo mes. ¿Nunca te sientes resentida?, preguntó finalmente, una pregunta que había estado formándose en su mente mientras ella describía su realidad, porque él sabía que si las posiciones estuvieran invertidas, si él tuviera que trabajar en empleos de servicio mientras veía a otras personas disfrutar del tipo de vida que había dado por sentada toda su vida, se sentiría amargado y resentido. Pero Camila no proyectaba esa energía en absoluto. ¿Resentida hacia quién?, preguntó Camila, genuinamente confundida por la pregunta. ¿Hacia las personas que nacieron en circunstancias diferentes? ¿Hacia la vida por no darme una familia rica? ¿Hacia mí misma por las decisiones que tomé? El resentimiento es un lujo que no puedo permitirme. Consume energía que necesito para cosas más productivas. Esta respuesta golpeó a Emilio como una revelación, porque nunca había pensado en el resentimiento como un lujo. Nunca había considerado que algunas personas simplemente no tenían el tiempo o la energía emocional para invertir en sentimientos negativos sobre circunstancias que no podían cambiar. Que había un privilegio inherente en tener la libertad mental y emocional para indulgir en resentimientos sobre injusticias percibidas o resultados no deseados. Eso es extraordinario, murmuró Emilio, con admiración genuina en su voz, porque estaba comenzando a entender que la mujer sentada frente a él poseía un tipo de fortaleza y sabiduría que el dinero no podía comprar. Una perspectiva sobre la vida que solo venía de haber navegado dificultades reales con gracia y determinación, sin el lujo de sistemas de apoyo externos que hicieran las consecuencias de las decisiones menos severas. No, es práctico, corrigió Camila, porque no quería ser idealizada o puesta en un pedestal por simplemente vivir la realidad que le había tocado. Pero al mismo tiempo comenzando a darse cuenta de que tal vez había algo valioso en su perspectiva que personas como Emilio, con todas sus ventajas materiales, no tenían acceso a través de su propia experiencia. Cuando tienes opciones limitadas, aprendes a maximizar las que tienes en lugar de lamentarte por las que no tienes. ¿Y qué opciones tienes ahora?, preguntó Emilio, una pregunta cargada de significado que ambos entendieron tenía múltiples capas, porque podría estar refiriéndose a sus opciones de carrera, sus opciones de vida, o más inmediatamente, sus opciones en relación a esta conversación y lo que podría desarrollarse entre ellos como resultado de este encuentro inesperado que había comenzado con una corrección profesional y había evolucionado hacia algo más personal e íntimo. Camila lo miró directamente, evaluando no solo la pregunta sino al hombre que la había hecho, viendo en sus ojos una vulnerabilidad que contrastaba con la confianza que había proyectado durante el evento. Una búsqueda genuina de conexión que parecía sorprenderlo tanto como la sorprendía a ella.
Porque ninguno de los dos había anticipado que una interacción profesional rutinaria se convertiría en este tipo de intercambio emocional profundo que estaba sucediendo entre ellos. Tengo la opción de ser honesta contigo, respondió finalmente. De decirte que esta conversación es diferente a cualquiera que haya tenido en mucho tiempo, que me hace sentir vista y valorada de una manera que no había experimentado antes. Pero también tengo la opción de ser práctica y reconocer que nuestras vidas son tan diferentes que cualquier conexión que sintamos esta noche podría no sobrevivir a la realidad de nuestras circunstancias diarias. La honestidad brutal de esta respuesta le quitó el aliento a Emilio, porque raramente había escuchado a alguien articular tan claramente tanto la atracción como las complicaciones inherentes en una situación. Reconocer tanto las posibilidades como las limitaciones sin romantizar ninguna de las dos. Hablar con una madurez emocional que lo hacía darse cuenta de cuántas de sus conversaciones anteriores con mujeres habían sido superficiales en comparación. ¿Y si yo también eligiera la honestidad?, preguntó Emilio, inclinándose ligeramente hacia adelante, acortando la distancia física entre ellos sin invadir su espacio personal. Si te dijera que tú también me haces sentir diferente, más real de lo que me he sentido en años. Como si por primera vez en mucho tiempo estuviera hablando con alguien que me ve como una persona en lugar de como una posición o una cuenta bancaria. ¿Entonces qué?, preguntó Camila suavemente, porque aunque las palabras de él la emocionaban y confirmaban que la conexión que había sentido era mutua, también era demasiado realista como para permitirse ser arrastrada por sentimientos románticos sin considerar las implicaciones prácticas de donde podría llevar esta atracción mutua. ¿Qué hacemos con esa honestidad? ¿Cómo traducimos estos sentimientos en algo real cuando vivimos en mundos completamente diferentes? Esta pregunta encapsuló perfectamente el dilema que ambos estaban enfrentando, la tensión entre lo que sentían el uno por el otro y lo que sabían sobre las realidades de sus respectivas vidas. Las complicaciones que surgirían si decidieran explorar esta conexión más allá de esta conversación en un salón vacío después de un evento corporativo. Las expectativas y juicios de las personas en sus respectivos círculos sociales, las diferencias prácticas en sus rutinas diarias, responsabilidades y prioridades que podrían hacer que mantener una relación fuera increíblemente difícil sin importar cuán fuerte fuera la atracción inicial. No lo sé, admitió Emilio, y esta admisión de incertidumbre lo hizo más atractivo para Camila, no menos, porque mostraba que él también estaba navegando territorio desconocido. Que no tenía respuestas fáciles o soluciones compradas para esta situación. Que estaba tan vulnerable e inseguro como ella sobre cómo proceder con algo que claramente era significativo para ambos pero que desafiaba todas las convenciones sociales y expectativas que habían gobernado sus vidas hasta este punto. Tal vez no necesitamos saberlo esta noche, sugirió Camila, sorprendiéndose a sí misma con esta sugerencia que implicaba la posibilidad de que hubiera más noches, más conversaciones. Más oportunidades de explorar lo que estaba desarrollándose entre ellos. A pesar de todas las razones lógicas por las que debería simplemente agradecer por esta experiencia única y regresar a su vida normal sin complicarla con expectativas irrealistas. ¿Estarías dispuesta a averiguarlo?, preguntó Emilio, consciente de que esta pregunta podría cambiar la trayectoria de ambas sus vidas, que estaba pidiendo algo que requeriría valor de ambos lados, disposición a enfrentar juicios sociales, logística complicada, y la posibilidad de que lo que sentían esta noche no fuera sostenible en el contexto de sus vidas reales. Pero incapaz de dejar pasar la oportunidad sin al menos preguntar si ella estaría dispuesta a intentarlo. Camila lo miró por un largo momento, viendo en su expresión una vulnerabilidad que lo hacía parecer más joven, menos intimidante, más humano. Y sintiéndose simultáneamente atraída hacia él y aterrorizada por las implicaciones de lo que él estaba sugiriendo. Porque sabía que decir sí significaría abrir su corazón a posibilidades que podrían llevar tanto a la felicidad extraordinaria como al dolor devastador, dependiendo de cómo se desarrollaran las cosas entre ellos. Sí, respondió finalmente, una palabra simple que contenía la promesa de exploration, de riesgo. De la disposición a ser vulnerable con alguien que había comenzado como un extraño pero que en el curso de una noche había logrado tocar algo profundo en ella que había estado dormido durante mucho tiempo. Algo que la hacía querer ser valiente a pesar de todas las razones para ser cautelosa.
2 semanas habían pasado desde aquella noche que cambió todo, y Emilio se encontró haciendo algo que jamás había imaginado, esperando en una pequeña cafetería en la colonia Roma Norte. Un lugar que había descubierto cuando Camila mencionó que era uno de sus sitios favoritos para estudiar durante los fines de semana. Un espacio modesto con mesas de madera desgastada y arte local en las paredes que contrastaba dramáticamente con los restaurantes exclusivos de Polanco donde normalmente tenía sus reuniones, pero que había elegido porque quería conocer su mundo, entender los lugares que formaban parte de su vida diaria. Experimentar la simplicidad auténtica que ella valoraba tanto y que él estaba comenzando a apreciar de maneras que no había anticipado. Habían logrado verse 3 veces desde aquella primera conversación. Encuentros breves pero intensos que habían confirmado que la conexión entre ellos no había sido producto de la adrenalina del momento sino algo genuino y profundo que crecía con cada intercambio, cada sonrisa compartida. Cada momento en que sus mundos se tocaban de maneras pequeñas pero significativas que los hacían sentir como si estuvieran construyendo algo real juntos, algo que valía la pena proteger y nutrir a pesar de todas las complicaciones que surgían constantemente cuando trataban de coordinar sus horarios completamente diferentes y sus responsabilidades que a menudo parecían estar en universos paralelos. Camila llegó 10 minutos tarde, disculpándose mientras se quitaba una chamarra ligera que había necesitado porque había tenido que tomar 3 diferentes medios de transporte para llegar desde su trabajo matutino en una oficina del centro hasta este café. Un viaje que le había tomado casi 1 hora pero que había hecho sin quejarse porque estos momentos con Emilio se habían convertido en los puntos más brillantes de sus semanas. Isletas de conexión genuina en medio de la rutina constante de trabajo y responsabilidades que definía la mayoría de sus días, y cuando lo vio sentado en una mesa cerca de la ventana, leyendo un libro en lugar de revisar su teléfono como hacía la mayoría de las personas en su posición social, sintió esa familiar calidez en el pecho que había comenzado a asociar específicamente con él. Una sensación de paz y emoción combinadas que no había experimentado con nadie más. «Llegaste», dijo Emilio, levantándose para saludarla con un beso en la mejilla que se había convertido en su ritual personal. Un gesto simple que ambos habían comenzado a anticipar y que duraba siempre un segundo más de lo estrictamente necesario. Tiempo suficiente para que ambos aspiraran el aroma del otro y sintieran esa corriente eléctrica que seguía manifestándose cada vez que se tocaban, sin importar cuán brevemente. Estaba empezando a preocuparme de que hubieras cambiado de opinión sobre esto, sobre nosotros. Nunca, respondió Camila, sorprendiéndose a sí misma con la velocidad y firmeza de su respuesta. Porque aunque había pasado las últimas 2 semanas cuestionando constantemente la sabiduría de involucrarse emocionalmente con alguien cuya vida era tan diferente a la suya, también había descubierto que los sentimientos que había desarrollado por Emilio eran más fuertes que sus dudas racionales, más poderosos que sus miedos sobre las complicaciones futuras, más significativos que todas las razones lógicas por las que debería mantener distancia emocional. Solo el transporte público decidió conspirar contra mí esta mañana. Se sentaron uno frente al otro en la pequeña mesa, y Emilio notó cómo Camila miraba discretamente alrededor del café, no con vergüenza sino con una especie de orgullo silencioso. Como si estuviera compartiendo una parte importante de sí misma al traerlo a este espacio que claramente significaba algo para ella, y él se sintió honrado de ser incluido en este aspecto de su vida. Consciente de que ella podría haber elegido encontrarse en territorio neutral pero que en lugar de eso había decidido confiar en él lo suficiente como para mostrarle los lugares que valoraba, las pequeñas alegrías que hacían que su vida fuera rica en maneras que no tenían nada que ver con dinero o estatus social. He estado pensando mucho sobre lo que dijiste la última vez, comenzó Emilio, refiriéndose a su conversación anterior donde Camila había articulado con su honestidad característica las dificultades prácticas que enfrentarían si decidían seguir explorando lo que estaba creciendo entre ellos. Las diferencias en sus horarios, expectativas sociales y la simple logística de mantener una relación cuando sus vidas cotidianas tenían tan pocos puntos de intersección natural. Sobre cómo nuestras vidas son diferentes, sobre las complicaciones que eso crea. Camila sintió que su estómago se contraía ligeramente, preparándose para lo que podría ser la conversación donde él llegara a la conclusión lógica de que, sin importar cuán fuerte fuera la atracción entre ellos,
Las diferencias prácticas eran demasiado grandes para superar, que había sido una experiencia interesante pero que no era sostenible a largo plazo. Una decisión que ella entendería pero que sabía la lastimaría más de lo que estaba preparada para admitir, porque en estas pocas semanas había comenzado a imaginar posibilidades que había mantenido cuidadosamente en la periferia de su conciencia. Sueños pequeños pero significativos sobre lo que podría ser tener a alguien como Emilio en su vida de manera permanente. Y llegué a una conclusión, continuó Emilio, tomando sus manos a través de la mesa. Un gesto que había comenzado a hacer naturalmente pero que todavía enviaba ondas de calor a través de los brazos de Camila cada vez que sucedía. Las diferencias entre nuestras vidas no son obstáculos insuperables. Son oportunidades para que ambos crezcamos, para que yo aprenda lo que significa vivir con propósito real y para que tú, si quieres, tengas acceso a recursos que podrían hacer tu vida un poco más fácil sin cambiar quién eres fundamentalmente. Esta respuesta no era lo que Camila había esperado, y la sorprendió tanto por su contenido como por la manera reflexiva en que Emilio la había articulado. Como si hubiera pasado tiempo real considerando no solo sus propios sentimientos sino también la perspectiva de ella, las preocupaciones que ella había expresado. Y las maneras en que podrían navegar las complejidades sin que ninguno de los dos tuviera que sacrificar aspectos fundamentales de su identidad o valores, una consideración que revelaba una profundidad emocional que ella había esperado pero no había estado segura de que él poseía. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Camila cuidadosamente, porque aunque las palabras de él sonaban prometedoras, también había aprendido a ser cautelosa sobre ofertas que sonaban demasiado buenas para ser verdad. Especialmente cuando venían de personas con recursos que podrían no entender completamente las implicaciones de lo que estaban sugiriendo o las dinámicas de poder que podrían crear involuntariamente en una relación donde ya existía una disparidad significativa en términos de seguridad financiera y opciones de vida. Quiero decir que he estado pensando en maneras específicas en que podríamos hacer que esto funcione sin que ninguno de nosotros tenga que cambiar quién es, respondió Emilio. Y había una urgencia en su voz que sugería que había estado ensayando esta conversación, que había anticipado sus posibles objeciones y había preparado respuestas que esperaba la tranquilizaran. No estoy hablando de rescatarte o de cambiar tu vida completamente. Estoy hablando de pequeños ajustes que podrían eliminar algunas de las presiones logísticas que hacen que sea difícil para nosotros pasar tiempo juntos. Camila esperó, consciente de que esta era una de esas conversaciones que podrían definir la dirección de su relación, donde las palabras específicas que él eligiera y la manera en que las expresara revelarían mucho sobre cómo él realmente la veía y qué tipo de futuro imaginaba para ellos, si podía ofrecer apoyo sin condescendencia, recursos sin control, facilidades sin expectativas implícitas que pudieran comprometer la autonomía e independencia que ella había trabajado tan duro para mantener. Por ejemplo, continuó Emilio, claramente nervioso pero determinado a explicar su visión completa, si tuvieras un trabajo que pagara mejor y te diera más flexibilidad de horarios, podrías tener más tiempo y energía para las cosas que realmente importan, incluido tiempo para nosotros. Y resulta que mi empresa necesita a alguien con tus habilidades lingüísticas para nuestro departamento de relaciones internacionales. No sería caridad, no sería un favor. Serías genuinamente la mejor candidata para la posición. La primera reacción de Camila fue suspicacia, porque había escuchado ofertas similares antes de hombres que querían algo de ella y que pensaban que podían comprarlo con oportunidades profesionales. Pero había algo en la manera en que Emilio lo había presentado que sugería que había pensado cuidadosamente en esto desde su perspectiva, que entendía que ella necesitaría saber que cualquier posición que se le ofreciera sería algo que había ganado por mérito propio, no algo que se le estaba dando por su relación personal con él, porque su dignidad profesional era tan importante para ella como su dignidad personal. ¿Y qué pasaría con nosotros si yo dijera que no a la oferta de trabajo?, preguntó Camila, una pregunta de prueba diseñada para evaluar si el apoyo profesional que él estaba ofreciendo venía con expectativas implícitas sobre su relación romántica. Si él veía el trabajo como una manera de asegurar su disponibilidad o si genuinamente entendía que su relación personal y cualquier oportunidad profesional necesitaban mantenerse separadas para que ambas fueran saludables y auténticas.
Entonces seguiríamos encontrándonos en cafés como este cuando pudieras hacerlo, y yo seguiría aprendiendo a navegar el transporte público para verte. Y encontraríamos maneras de hacer que funcione porque lo que tenemos vale la pena el esfuerzo extra, respondió Emilio sin dudar. Una respuesta que tranquilizó a Camila porque demostraba que él no veía el trabajo como una transacción o como una manera de resolver los desafíos logísticos de su relación, sino como una oportunidad separada que podría beneficiar a ambos pero que no era un prerequisito para continuar explorando lo que estaba creciendo entre ellos. ¿Y tu mundo?, preguntó Camila, porque aunque había quedado tranquila sobre sus motivaciones respecto al trabajo, todavía había cuestiones más grandes sobre cómo ella encajaría en los aspectos sociales de su vida, los eventos corporativos, las expectativas de las personas en su círculo sobre el tipo de mujer que debería estar con él, las presiones implícitas para cambiar aspectos de sí misma para ajustarse a un ambiente que no había sido diseñado para incluir a personas como ella. ¿Cómo me presento en tus eventos, en tus reuniones sociales? ¿Como la ex empleada de servicio que ahora trabaja en tu empresa? Esta pregunta tocó algo profundo en Emilio, porque reveló que Camila había estado pensando seriamente en las implicaciones prácticas de estar con él, que había considerado no solo los aspectos románticos de su relación sino también las realidades sociales que enfrentarían. Y él se dio cuenta de que tenía que ser completamente honesto con ella sobre los desafíos que definitivamente existirían pero también sobre su disposición a enfrentarlos juntos, a defender su relación contra cualquier juicio o expectativa externa que pudiera surgir. Te presento como la mujer extraordinaria que eres, respondió Emilio con una convicción que sorprendió a Camila. Como alguien que me corrigió en 3 idiomas y me hizo darme cuenta de cuánto no sabía sobre el mundo real, como alguien que me hace querer ser una mejor persona. Como alguien que tiene más integridad y sabiduría que la mayoría de las personas en mi círculo social combinadas. Y si a alguien le molesta eso, entonces no son personas que necesito en mi vida. Las palabras de Emilio resonaron en el pecho de Camila con una intensidad que la sorprendió, porque había estado preparándose para Campremaisis, para adaptaciones graduales, para la posibilidad de que él quisiera mantener su relación en compartimentos separados de su vida pública, pero en lugar de eso él estaba expresando una disposición a integrarla completamente, a enfrentar cualquier consecuencia social que pudiera surgir, a priorizar su relación sobre las expectativas de otros, una posición que requería más valor del que ella había esperado que él poseyera. ¿Estás seguro de que sabes lo que estás diciendo?, preguntó Camila suavemente, porque aunque las palabras de él la emocionaban, también quería asegurarse de que él había considerado completamente las implicaciones de lo que estaba prometiendo, que no estaba tomando decisiones impulsivas basadas en la euforia de una nueva relación que podría no sobrevivir al escrutinio de la realidad cotidiana. Porque una vez que crucemos esa línea, una vez que hagamos esto público, no hay manera de deshacerlo si decides que las complicaciones son más de lo que quieres manejar. Camila, dijo Emilio, inclinándose hacia adelante y mirándola directamente a los ojos con una intensidad que hizo que el ruido del café desapareciera completamente de su conciencia. En estas 2 semanas he aprendido más sobre mí mismo, sobre lo que realmente importa, sobre lo que significa conectar genuinamente con otra persona, que en los últimos 10 años. Tú me has cambiado de maneras que ni siquiera sabía que necesitaba cambiar. No hay nada incierto sobre lo que siento por ti, y no hay nada que no esté dispuesto a enfrentar para estar contigo. El aire entre ellos pareció cargarse de electricidad, y Camila sintió como si estuviera parada en el borde de un precipicio. Consciente de que su próxima respuesta determinaría no solo el futuro de su relación sino también la dirección de su propia vida, porque decir sí significaría abrirse completamente a la posibilidad de amor real, de partnership genuino, de un futuro que podría ser más hermoso de lo que había permitido imaginar, pero también significaría aceptar vulnerabilidad, riesgo, la posibilidad de dolor devastador si las cosas no funcionaban como esperaban. Entonces sí, dijo Camila, su voz apenas un susurro pero cargada de convicción. Sí al trabajo si realmente me lo he ganado. Sí a conocer tu mundo. Sí a que conozcas el mío completamente. Sí a enfrentar juntos cualquier cosa que venga. Sí a esto, a nosotros, a lo que podríamos construir juntos.
Emilio sintió como si su corazón fuera a explotar de alegría, porque había estado preparándose para la posibilidad de que ella dijera que no, que decidiera que los riesgos eran demasiado grandes, que prefiriera la seguridad de su vida actual a la incertidumbre de un futuro con él, pero en lugar de eso ella había elegido la valentía, había elegido el amor, había elegido confiar en él y en lo que habían construido juntos en estas pocas semanas intensas que habían cambiado fundamentalmente cómo ambos veían las posibilidades de sus vidas. Se inclinó hacia adelante y la besó, suavemente al principio, como si estuviera pidiendo permiso, y luego más profundamente cuando ella respondió, y en ese beso estaba toda la promesa de los meses y años que vendrían. Todas las conversaciones que tendrían, todos los desafíos que enfrentarían juntos, toda la alegría que compartirían, y cuando finalmente se separaron. Ambos estaban sonriendo con una felicidad que ninguno había experimentado antes, una sensación de completitud que venía de haber encontrado en la otra persona no solo amor romántico sino también comprensión genuina, apoyo mutuo, y la promesa de crecimiento continuo como individuos y como pareja. «Te amo», dijo Emilio, las palabras saliendo naturalmente aunque era la primera vez que las había dicho, y sonaron completamente verdaderas, no como algo que sentía que debería decir sino como una simple declaración de hecho. Tan obvia y fundamental como decir que el cielo era azul o que el agua era húmeda. «Yo también te amo», respondió Camila, sorprendiéndose a sí misma con cuán fácil fue decir las palabras que había estado sintiendo pero que había tenido miedo de verbalizar. Y al decirlas sintió como si algo que había estado apretado en su pecho durante semanas finalmente se relajara, como si hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente pudiera exhalar completamente. 6 meses después, Camila se encontró parada en el mismo salón donde había conocido a Emilio. Pero esta vez no estaba sirviendo copas sino presentando una propuesta de expansión internacional a un grupo de inversionistas que la escuchaban con respeto y atención, usando fluidamente los 3 idiomas que una vez había usado para corregir al hombre que ahora era su novio y quien la observaba desde el fondo del salón con una sonrisa orgullosa que no intentaba esconder. Porque había aprendido que el orgullo genuino por los logros de la persona que amas no era algo que necesitara disimularse sino algo que debía celebrarse abiertamente. Su nueva posición en la empresa había resultado ser exactamente lo que Emilio había prometido, una oportunidad que había ganado por mérito propio, donde sus habilidades eran valoradas y utilizadas completamente, donde tenía autonomía y responsabilidad real, donde podía usar su educación y experiencia de maneras que la satisfacían profesionalmente mientras también le proporcionaban la estabilidad financiera que le permitía hacer planes a largo plazo por primera vez en años. Planear no solo para la supervivencia sino para el crecimiento, para el futuro, para los sueños que había tenido que posponer pero que ahora parecían no solo posibles sino probables. Cuando terminó su presentación y los inversionistas aplaudieron, Emilio se acercó a ella con la misma expresión de admiración genuina que había tenido aquella primera noche cuando ella lo había corregido. Pero ahora multiplicada por todos los meses de conocerla más profundamente, de descubrir nuevas capas de su inteligencia, su fuerza, su gracia bajo presión, su capacidad para navegar cualquier situación con dignidad y competencia, y cuando llegó a su lado, la tomó de la mano de una manera que era completamente natural para ambos pero que seguía generando esa familiar corriente de electricidad que había estado presente desde el primer momento en que se habían tocado. «Estuviste increíble», le dijo, besándola brevemente pero sin preocuparse por quien pudiera estar observando, porque había cumplido su promesa de integrarla completamente en su mundo, de presentarla con orgullo, de defender su relación contra cualquier comentario o expectativa externa, y había descubierto que la mayoría de las personas en su círculo, una vez que conocían a Camila personalmente, quedaban tan impresionadas por ella como él lo había estado desde el principio. «Fue fácil cuando sabes de qué estás hablando», respondió Camila con una sonrisa que ahora incluía una confianza que no había tenido 6 meses antes. No porque hubiera cambiado fundamentalmente sino porque ahora tenía un ambiente donde su competencia era reconocida y valorada, donde podía brillar profesionalmente de maneras que habían estado limitadas por circunstancias externas más que por cualquier falta de habilidad o conocimiento de su parte.
Esa noche, en el pequeño apartamento de Camila que Emilio había llegado a amar tanto como ella amaba su mundo, se sentaron en el sofá que habían elegido juntos, comiendo takeout de su restaurante mexicano favorito del barrio. Rodeados por una mezcla de libros de ella y fotografías de él, plantas que habían comprado juntos y arte que habían descubierto explorando galerías locales los fines de semana. Creando un espacio que era completamente de ambos, que reflejaba tanto la simplicidad auténtica que ella valoraba como la comodidad que él podía proporcionar, pero de maneras que se sentían orgánicas y naturales en lugar de forzadas o desequilibradas. ¿Sabes lo que me di cuenta hoy durante tu presentación?, preguntó Emilio, jugando distraídamente con los dedos de Camila mientras hablaba, un hábito que había desarrollado y que la tranquilizaba de maneras que ninguno de los dos había anticipado. ¿Qué cosa?, preguntó Camila, acurrucándose más cerca de él en el sofá, disfrutando de estos momentos tranquilos al final de días que ahora estaban llenos de satisfacción profesional y personal de maneras que habían parecido imposibles solo meses antes. Me di cuenta de que esta es la primera relación que he tenido donde me siento como si fuera la mejor versión de mí mismo constantemente. No porque esté tratando de impresionarte, sino porque tú me inspiras a ser mejor simplemente por quien eres, dijo Emilio, articulando algo que había estado sintiendo pero que nunca había puesto en palabras. Tú me haces querer merecer el amor que me das. Y tú me haces sentir como si fuera posible tener todo, respondió Camila. Amor real, satisfacción profesional, seguridad, aventura, crecimiento. Antes de conocerte, pensaba que tenía que elegir, que no podía tener una vida que incluyera todas estas cosas. Tú me enseñaste que es posible soñar más grande. Entonces soñemos juntos, dijo Emilio, besando su frente con una ternura que encapsulaba todo el amor, respeto y admiración que había crecido entre ellos desde aquella primera noche cuando una corrección en 3 idiomas había cambiado el curso de ambas sus vidas. Soñemos sobre todo lo que podríamos construir, todo lo que podríamos ser, todo lo que podríamos darle al mundo juntos. Y mientras se quedaron dormidos en el sofá esa noche, entrelazados en una confianza y comodidad que había crecido gradualmente a través de meses de conversaciones honestas, apoyo mutuo y amor que había demostrado ser tanto apasionado como estable, tanto emocionante como seguro, ambos sabían que habían encontrado algo extraordinario, algo que valía cada riesgo que habían tomado, cada vulnerabilidad que habían compartido, cada momento de incertidumbre que habían navegado juntos para llegar a este punto donde sus vidas se habían entrelazado de maneras que los hacían más fuertes individualmente y como pareja, creando un futuro que era más hermoso de lo que cualquiera de los dos había imaginado posible cuando una empleada había corregido a un millonario en 3 idiomas y había descubierto que el amor verdadero a menudo comienza con la valentía de decir la verdad.